estudiante del quinto trimestre del convenio para profesionales UNEYES. La materia es Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones, con la profesora Mayra Maldonado. El punto a tratar es el régimen de la obligación de alimentos dentro del Estado venezolano. Pudiéramos decir a grandes rasgos que el Estado venezolano, para garantizar este derecho, se ha suscrito a dos grandes pactos o dos grandes ámbitos que le involucran. En el ámbito internacional, Venezuela está suscrita al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el año 1978. Y también en el ámbito internacional, Venezuela está suscrita a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En ambos, Venezuela se compromete que en su legislación va a velar por el cumplimiento de la obligación alimentaria dentro del país. El segundo ámbito es en el ámbito nacional, donde se contempla la obligación del derecho a la alimentación y sustento en el articulado 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto da pie a que las leyes orgánicas que se derivan de esta obligación contemplen el cómo se va a realizar esta obligación alimentaria y en qué momentos. Ahora bien, ¿qué es la obligación alimentaria? La obligación alimentaria es un vínculo jurídico entre familiares. También este vínculo jurídico, esta obligación jurídica de dar sustento a un familiar, se da por un acto lícito, testamentario, o por un hecho ilícito, pero ambos son vinculantes y por tanto son obligantes para aquella persona que tiene que dar ese sustento o está obligado por la ley a dar ese sustento. Bueno, ahora pasamos a las condiciones de derecho legal de la obligación alimentaria. Existen dos grandes condiciones, o podemos englobar las condiciones en dos. La primera, que debe existir para que se dé la obligación alimentaria, es que la persona que dice requerir esa ayuda, en verdad se compruebe que la necesita. Y dos, que la persona obligada a dar dicha ayuda alimentaria esté en la capacidad económica para poder darla. Por supuesto, dentro de esta condición del obligado a dar la ayuda, hay dos aristas. La primera, que se compruebe que la persona realmente está en capacidad de darla, pero que si la persona no está en capacidad de darla, el Estado venezolano contempla en su legislación que dicha persona, el obligado, de no poder dar la ayuda en dinero, la ayuda económica en dinero, puede o está obligado a tener a este familiar en su casa y sustentarlo en base a sus capacidades. También la otra lista que se contempla es que la ayuda también está condicionada a la capacidad que tenga el obligado para darla en base al dinero que posea o su fortuna y de los requerimientos reales que tenga aquella persona que está necesitada de esa ayuda. Deber de alimentos. ¿Qué es en realidad el deber de alimentos? El deber de alimentos es la condición legal que da pie a la obligación de alimentos. El deber de alimentos es la obligación legal contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la LOGNA, en el Código Civil y en otras leyes orgánicas y reglamentos que dicen quién es el que está obligado, con quién está obligado y cómo debe ser la manera en que se va a cumplir este deber o esta obligación alimentaria dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Caracteres de la obligación alimentaria. La obligación alimentaria es de orden público. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Estado es el que debe garantizar que el obligado cumpla con su obligación de dar la manutención alimentaria a aquel familiar que lo requiera. También, la obligación alimentaria familiar es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque la obligación alimentaria presupone que quien haya recibido los alimentos realmente los requiera. Es una condición sine qua non. Quien exige la obligación debe estar
en realidad necesitando esa ayuda. También la obligación alimentaria familiar es variable. ¿Por qué es variable? Porque varía en cuanto a, si el que está obligado, varía en cuanto a la capacidad económica que tenga de suplir o no la obligación y de en cuánta cantidad monetaria puede suplir en algún momento la obligación. También es variable, ¿por qué? Porque también va a variar en base a las necesidades que vaya presentando la persona que esté recibiendo esa ayuda. No es lo mismo un familiar que esté terminando sus estudios universitarios o académicos a un familiar que esté postrado en una cama con una enfermedad terminal. Por eso es que la obligación alimentaria familiar es variable, varía en cuanto a la situación y la causa que la origine. También la obligación alimentaria familiar es recíproca. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la persona que puede estar obligada en un momento determinado a dar dicha ayuda, puede ser que en el transcurrir del tiempo pase a ser él el que necesite esa ayuda de parte de aquella persona que él en algún momento estuvo ayudando o dándole sustento, no solamente alimenticio, sino con todos aquellos ámbitos necesarios para que se pueda desarrollar. Entonces, por eso es que la obligación alimentaria familiar es recíproca, no es de una sola vía. Ejemplo de esto es los progenitores. Los progenitores tienen la obligación innata por ley de dar el sustento a sus hijos, pero una vez que sus hijos hayan llegado a la mayoría, ellos también están en obligación de velar por sus padres. Entonces, por eso, la obligación alimentaria familiar es recíproca. La obligación alimentaria familiar no es solidaria. ¿Por qué? Porque cuando concurren varios obligados a dar esa manutención, no se puede dejar la carga de esa manutención sobre uno solo o que uno tenga mayor obligación que otro. La ley establece los parámetros en que cada obligado debe dar esa ayuda monetaria a la persona que lo necesite. Por eso no es solidaria. La ley va a establecer en base a la fortuna o al ámbito económico que maneje esa persona, ese obligado, va a establecer qué tipo de pensión es la que esa persona va a depositarle o a darle a la persona necesitada. La obligación alimentaria familiar es inembargable. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es inembargable? Porque como es un derecho, primero que todo es un derecho humano, que toda persona tiene derecho a su alimentación, a su sustento. Por ende, como es un derecho humano, es inembargable. Me explico mejor. Si la persona que está requiriendo o está percibiendo esa ayuda alimentaria en dinero tiene una deuda y ese tercero quiere cobrarse esa deuda embargando la pensión alimentaria, no va a poder hacerlo, porque la ley protege esa pensión de una manera especial. Se puede cobrar la deuda, el tercero puede cobrar la deuda que tenga con esta persona que está recibiendo pensión, con otro dinero o con otros bienes que tenga esa persona que está haciendo la manutención, pero jamás va a poder cobrarla embargándole la pensión alimentaria. Eso es muy importante y muy interesante de estudiar. La obligación alimentaria familiar es de cumplimiento sucesivo y anticipado. Me explico. La persona no debe esperar que la persona que necesita la manutención le cobre o le esté pidiendo esa ayuda. Esa persona religiosamente, por decirlo así, tiene que estar enviando esa ayuda mensual o quincenal o semanalmente, la forma en que acuerden en base a la ley las partes. Pero, ¿por qué se dice que es sucesiva y anticipada? Porque el obligado no debe esperar que la persona que requiere esa ayuda le esté diciendo que le transfiera, le deposite o le dé la ayuda económica. Es su obligación estar enviándola o dando la ayuda económica sin que la otra persona se lo esté recordando. Muy importante eso. También hay algo. ¿Por qué es de forma anticipada? Porque la persona que necesita ese dinero, esa ayuda económica, puede tener en su cuenta una cantidad X de pensiones acumuladas. Y puede ser que por azares del destino esta persona fallezca, la persona que está recibiendo eso,
Y entonces la persona obligada quiere exigir, no, devuélvame ese dinero que ahí tengo 3 pensiones que le deposité. No, no. Usted dio ese dinero no regresa. Ese dinero se utilizará para lo que la ley disponga, pero no regresa al obligado. La obligación alimentaria familiar es un crédito privilegiado en algunos casos. ¿Por qué? En la LOGNA, en la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, especifica que el crédito de alimentos a favor del menor es privilegiado. ¿Por qué? Porque va a gozar de preferencia sobre los demás créditos. Me explico. Si esta persona obligada tiene otros créditos que pagar, el que primero debe solventar, el que primero debe cancelar es la pensión de alimentos a los menores. Es la primera. Y de eso debe velar la ley y el Ministerio Público para que se cumpla así. Y así está establecido en la LOGNA. ¿Por qué? Porque se han dado casos donde hay obligados que se han excusado de no dar la pensión alimentaria porque tienen alguna deuda, tienen que pagar la cuota del vehículo, tienen que pagar la cuota del apartamento, de la casa, del terreno. Son créditos, pero el crédito privilegiado por ley es la pensión o la manutención, la pensión alimentaria. La obligación alimentaria familiar y el crédito son personales e intransmisibles. Esto quiere decir que la obligación alimentaria nace por el vínculo familiar que existe. Por ello son obligaciones personalísimas, es un deber derecho personalísimo. Existe por el vínculo familiar. Por ello mismo son intransmisibles, porque la obligación alimentaria es personalísima, es intransmisible a la vez porque no puede ser relajada por convenios entre particulares y no puede ser transmitida por actos entre vivos ni por actos mortis causa. La obligación alimentaria familiar también es irrenunciable. Ello está contemplado en el artículo 293 del Código Civil de Venezuela. La obligación familiar es irrenunciable ya que la persona que requiere de esta ayuda alimentaria posee ese derecho y el obligado está en la posición, en el deber de cumplir dicha obligación. Por eso es irrenunciable, no puede ser relajada entre convenios entre particulares. ¿Por qué? Porque es de interés público, es de orden público. El Estado vela porque el obligado cumpla con su obligación con aquella persona que requiere esa manutención o esa ayuda alimentaria. También la obligación alimentaria no es susceptible de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que requiere la ayuda alimentaria no debe, aceptar ningún tipo de compensación para no recibir la ayuda. Me explico. La persona que está obligada a dar la ayuda no puede dejar de darla porque aquel que necesita la ayuda tenga una deuda con él. La obligación existe y tiene que cumplirla. No importa que la persona que la necesite tenga una deuda con la persona del obligado. También la obligación alimentaria no es susceptible de transacción. ¿Por qué? Porque toda transacción implica ceder parcialmente un derecho. La obligación alimentaria no es susceptible de transacción alguna. Se tiene la obligación, se debe cumplir la obligación. Punto. También la obligación alimentaria familiar es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? El derecho que tiene la persona de recibir esta ayuda, esta manutención, no lo pierde nunca. Se posee ese derecho, el obligado tiene que cumplir con su deber delante de aquella persona con la cual está obligada a suplir esa necesidad. Ok, una vez que se establece el vínculo parental entre las personas que necesitan esa ayuda alimentaria, se daría la segunda condición para que el Estado apruebe el pago de esa manutención y que el obligado empiece a darla. Es interesante, el nacimiento de la obligación alimentaria es producto de la filiación legal que se establece
jurídicamente entre esas personas. Pasamos al siguiente punto, que es cómo se extingue la obligación alimentaria. La obligación alimentaria se puede extinguir por muchas circunstancias, pero vamos a englobar las que normalmente la ley reconoce. ¿Cuándo se extingue la obligación alimentaria? Cuando la persona, cuando el obligado muera. Esa es una. Cuando la persona que está obligada a dar la ayuda, la manutención, la pensión, muera, fallezca. Dos, cuando los recursos de esta persona, del obligado, se reduzcan de tal manera que atente, incluso el dar la pensión atente contra la integridad física y la salud de esta persona. Puede ser que esta persona ya sea una persona mayor, ya haya perdido su trabajo o haya sido jubilado y esté obligado, ya no esté en las condiciones económicas para seguir sosteniendo esa pensión alimentaria en el tiempo. Entonces la ley hace un estudio y puede darse cuenta de que efectivamente la persona, el obligado, no puede seguir con esa pensión alimentaria. Entonces hasta ahí dura la obligación, ahí se extingue. También cuando la situación económica de la persona que ha estado recibiendo la ayuda o la pensión alimentaria, esa situación económica haya mejorado. Entonces también el obligado se pronuncia delante de la ley del Estado y efectivamente cuando el Estado compruebe que la situación económica de la persona que está percibiendo la pensión alimentaria ha mejorado y que se puede sostener ella misma con sus recursos, pues también se extingue la obligación alimentaria. Procedimiento para la reclamación de alimentos. Muy importante esto. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley para reclamación de los alimentos? Existen dos vías para que se dé cumplimiento con la obligación alimentaria. ¿Cuáles son? El primero es el judicial, por vía judicial. Es el primer procedimiento, por vía judicial, lo que establece la ley. A grosso modo, lo que establece la ley a través del Código Civil, y da pie al que el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 747, 748, 749 y siguientes, establezca la manera en que se va a proceder a reclamar, a que la persona que necesita esa ayuda pueda reclamarle al futuro obligado cómo es que lo va a hacer, cuáles son los procedimientos legales que se deben llenar para que esta persona reclame su pensión alimentaria. La otra forma o la otra vía que hay para reclamar la pensión alimentaria es por la vía de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, o sea, la LONNA. Cuando se solicite en base a lo que la ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente establezca. Ahora bien, hay otra vía, que es la vía extrajudicial. ¿Cuál es esa vía? Cuando hay convenio entre las partes. Por supuesto, siempre que ese convenio tiene que el Estado, a través del Ministerio Público, debe velar porque, aunque haya acuerdo entre las partes, ese acuerdo se cumpla. Me explico. Cuando el obligado, sin necesidad de que haya una reclamación de la pensión alimentaria, de su propia voluntad, accede a cumplir con su obligación de depositar esta ayuda o esta pensión a la persona que lo requiera. Esa es extrajudicial, eso es en convenio entre las partes, aunque siempre ese convenio tiene que velar porque se cumpla el Estado venezolano. También hay algo interesante. ¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de la obligación? La primera ley que debemos nosotros mencionar es la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla en su artículo 352. La primera sanción es la privación de la patria potestad. Dice así: el padre o la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando los maltratan físicamente, mental o moralmente. Ahí ellos pueden ser privados de la obligación, sí por la obligación, pero van a ser privados ellos, al no cumplir ellos, van a ser privados. ¿Por qué? Porque hay maltrato físico, mental o moralmente. Cuando ellos expongan a sus hijos a escarnio, riesgo o amenaza de su integridad física, moral o mental.
También cuando ellos incumplan con sus deberes paternos, con sus deberes como padres, como progenitores, también son producto de sanciones. Cuando, cuando los progenitores traten o corrompan a sus hijos eh, o en actos de prostitución o en actos lascivos. Cuando también los mismos progenitores abusen de sus hijos de forma sexual, también ellos van a ser sancionados. Eh, Cuando los progenitores sean dependientes de alguna sustancia psicotrópica o del alcohol, cuando pierden la patria potestad también es una sanción cuando uno de los progenitores o ambos progenitores son privados de la libertad. Esa es una de las primeras sanciones que establece el Código Orgánico Procesal Penal y por ende la LOGNA. Cuando los progenitores sean declarados entredichos o entredichas. También cuando son sancionados, cuando ellos manifiesten que no quieren, aunque puedan cumplir con la obligación de la manutención, no quieran cumplir con ella. Por la misma, ahí también son sancionados. Y cuando los progenitores, cuando son sancionados también ellos, cuando los progenitores inciten o coloquen a sus hijos en una posición donde su integridad física pueda ser dañada.